En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad y misericordia, hoy nos ponemos en tu presencia, primero que nada, para agradecerte este nuevo día de vida que nos has regalado. Te agradecemos por nuestra vida, por la vida de don Carlitos, por la vida de todas las Mónicas, de todas las madres Mónicas, de sus hijos, de su familia, por la familia de don Carlitos. Te agradecemos, Señor, todas las bendiciones recibidas el día de hoy y que recibimos a diario y constantemente y no nos damos ni cuenta, pero te damos gracias, Señor, en esta oportunidad, porque realmente son muchas las bendiciones que tú nos das constantemente. Pedimos, Señor, tu ayuda para que hoy nuestro corazón se abra y nuestro entendimiento esté al máximo para poder recibir la enseñanza que don Carlos nos va a dar. Te pedimos, Santo Espíritu de nuestro Señor, que se derrame sobre don Carlos para que él tenga las palabras que tú quieres ponerle en su boca para que nos toque nuestro corazón y esta enseñanza sea de mucho aprendizaje para nosotros. Que él toque nuestro corazón y sea esta noche una plática de mucha bendición, tanto para nosotros como para don Carlitos. Que sean de muchos frutos y sobre todo que nosotros podamos poner estos frutos a disposición de nuestras familias y de todos los que nos rodean. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgen, te pedimos que con tu santo manto nos protejas y sobre todo seas tú nuestra intercesora ante Dios nuestro Señor para que esta enseñanza sea de mucho fruto, así como en tu corazón tocó el ángel toda la disposición en tu vida, también que en nuestra vida estas enseñanzas sean para bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí estamos, don Carlitos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madres Mónicas. Continuemos en oración. Señor Jesús, te reconozco como mi Rey y Salvador. Especialmente ahora a través de estas enseñanzas que nos estás dando. Y por eso es que vale la pena que hoy te pueda reconocer como mi Rey y Salvador. Y eso me conduce a comprometerme a luchar como hija tuya por la verdad del Evangelio. A procurar por mis medios y con la ayuda de tu gracia el triunfo de la verdad y testimoniar con mi vida tu realeza sagrada en este mundo, Señor. Anhelo fervientemente, mi amado Jesús, que reines en mi corazón, pero que reines de verdad. Pero antes, Señor, ayúdame a reconocer mi pequeñez, mi miseria, mis bajezas morales, mis debilidades, Señor. Soy polvo y ceniza. Soy una pecadora. Límpiame con la fuerza de tu Espíritu Santo para que puedas reinar libremente en mi interior. Oh Espíritu de Dios, dame la fuerza necesaria para batallar cada día sin desfallecer. Ayúdame a ser consciente de mi pequeñez. Ayúdame a sentir con pena todo aquello que me aleja de ti y a descubrirlo con el discernimiento espiritual. Ayúdame para descubrir todo aquello que me aparta del reino de tu Padre. Ayúdame a contemplar las manchas de mi corazón para poder purificarlas en el sacramento de la confesión.
Oh Cristo Jesús, te reconozco como Rey del universo, porque todo lo has creado tú. Utilízame para hacer el bien. Y en este día renuevo mis promesas de bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Y prometo vivir como una buena cristiana. Y muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de tu Santa Iglesia. Amén. Amén. Bien, hermanas, ahora pues, enamoradas de Jesús, continuemos con nuestra catequesis. Hablábamos al principio y creo que estamos todos conscientes de que la catequesis es una enseñanza que recibimos sentándonos a los pies de Jesús y Virgen María. Y la enseñanza la recibimos de ellos. Y es por eso que estando ellos presentes, porque cuando dos o más nos reunimos en el nombre de Jesús, como lo hemos hecho, ellos están aquí con nosotros, esperándonos y felices de tenernos como discípulos para enseñarnos. Nos han enseñado de que recibir una catequesis es tener un encuentro personal con Jesús. Si no tenemos ese encuentro personal a través de la enseñanza, entonces no es una catequesis cristiana. Y eso lo tenemos que aprender nosotros, los catequistas. Si a ustedes en alguna ocasión les toca ser catequistas, que no lo dudo que lo serán y lo son o lo están siendo ya, estoy completamente seguro que ustedes inician su catequesis cada vez, no solamente invocando la presencia de Jesús, de Virgen María, sino también la presencia del Espíritu Santo que nos revela a Jesús, al Padre, y el amor misericordioso de Dios, y nos presenta su reino. Y comencemos así nuestras catequesis, tomando conciencia de que no es un conocimiento del mundo el que estamos adquiriendo, sino que es un conocimiento en el Espíritu Santo. Y eso cambia y transforma ese pensamiento que nosotros tenemos de recibir un curso. ¿Verdad? Yo estoy en un curso. ¿Verdad? La catequesis no se puede decir yo estoy en una catequesis, sino que se dice yo tengo un encuentro con Jesús y Jesús me enseña a través de la catequesis. Y ese es el camino. Como ese camino es totalmente diferente a un curso, un seminario, un programa de desarrollo de habilidades personales o profesionales en el mundo, pues entonces es Jesús el que se hace presente y Él nos va planteando los temas. Y todos los temas tienen una relación y una gran importancia para que nosotros los aprendamos. Como vimos en el primer tema, de que en la historia de Israel se empezó a fraguar y a manifestar el plan de salvación de Dios a través de esa administración de reyes y reinos que ellos asumieron para poder funcionar como una nación. Y Jesús y el Señor utiliza ese medio político del reino para para revelarse a ellos como ese Dios único y ese Dios rey, el rey que todo lo resuelve, el rey que todo lo ordena, el rey cuya voluntad hay que obedecer, el rey que nos protege, el que nos provee, el que nos ordena, el que busca que vivamos en comunión, en acuerdo, en común acuerdo. Bueno, y ahí se empieza a manifestar ya el reino de Dios. Y entonces Dios, viendo que los hombres representados, esa humanidad en el pueblo de Israel, habían llegado a tal madurez que ya habían descubierto lo que San Agustín nos menciona, ¿verdad? Que es ese deseo escondido de Dios que todos tenemos, que no nos deja en paz. Y ellos al descubrir eso, descubrieron también por movimiento del Espíritu Santo que hay un solo Dios único en el mundo y ellos le pusieron el nombre de Rey, el Dios Rey. Y este Dios Rey se manifiesta y se comunica con sus súbditos en el amor, a través de sueños y a través de los profetas. Y entonces, y de la escritura, ¿verdad? De los salmos. Y entonces viene y se está manifestando y va acompañando a ese pueblo hasta el momento en que ya vio la madurez y le dice, ustedes son mi pueblo y yo seré su rey. Yo seré su Dios único si ustedes cumplen mi ley. Y entonces, por amor de Dios, se presenta los mandamientos.
el Señor comunica estos mandamientos que eran necesarios en el momento en que la humanidad estaba madurando y tomando conciencia de la existencia de un Dios en el cual podían ellos confiar, pero que necesitaban una dirección para no matarse los unos a los otros, para no ofender a ese Dios que tanto nos ama. Y entonces se nos fue dada la ley de Dios a través de Moisés, ¿verdad? Y entonces hay una teofanía, dice que quiere decir una manifestación de Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, y se presentan ya la ley de Dios, los mandamientos, dados por amor de Dios para la humanidad, para que aprendiéramos a vivir como hijos de Dios y como hijos del reino de Dios. Bueno, como la humanidad es así, nos hace falta muchas veces ir madurando y tomando conciencia. Por lo tanto, la historia del pueblo de Israel también nos refleja a nosotros en ese camino de vida en el cual comenzamos inmaduros, porque así nacemos, así que vamos creciendo. El niño es inmaduro. El niño es inmaduro porque no se puede valer por sí mismo, pero es un niño, él está en un aprendizaje. El joven ya empieza a ser un poquito más libre, pero aún tiene inmadurez para tomar decisiones porque no tiene experiencia. Y así vamos llegando al ser adultos, en donde ya tomamos decisiones, a veces buenas o malas, dependiendo de la formación que hemos recibido y del empeño que hemos puesto para aprender a administrarnos a nosotros mismos. Y si hemos recibido una compañía de instrucción religiosa, gloria a Dios, porque entonces ya los valores del reino de Dios se nos están transmitiendo a través de la familia, a través de la iglesia, y entonces eso nos ayuda a empezar a discernir y a tomar decisiones un poquito más acertadas, o aún sabiendo qué es lo que Dios quiere, pues nos equivocamos y caemos en el pecado a veces por esa misma inmadurez que aún tenemos. Puede ser que nuestra inmadurez sea humana, como le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios acababa de manifestarse en el paso del Mar Rojo y ellos querían regresar a la esclavitud porque mucho esfuerzo, mucho desierto, mucha incertidumbre que se presentaba en el camino de la libertad del pueblo de Israel. Y es que así nos pasa también a nosotros, nos cuesta asumir la libertad porque tenemos que tomar decisiones, porque tenemos que enfrentar la vida y solucionar problemas. Y eso no nos gusta, ¿no? Nos gustaría que papá o mamá siguieran resolviéndonos, ¿verdad? Que hubiera otro que resuelve y que no sea uno, pues. ¿Verdad? Y lo mismo que el pueblo de Israel. Y entonces el Señor, a pesar de haber dado, es nuestro Señor Dios lindo, a pesar de haber dado sus mandamientos para ayudarnos a madurar, al pueblo le iba costando, iba caminando, pero le iba costando. Aún así, hubo muchas personas fieles a la ley de Dios y de buen corazón, haciendo lo que tenían que hacer, y esas buenas obras, esas buenas personas, pues fueron animando a ese pueblo de Dios a caminar, ¿verdad? Hasta que Dios hace la alianza con el pueblo y le dice, tú eres mi nación santa y yo soy tu Dios y te propongo esta alianza para que seas fiel a esa alianza en el amor. Y entonces, pero estas personas como nosotros en nuestro camino, hermanas, fallamos en la alianza, somos infieles por diferentes razones, unas veces por ignorancia, otros por inmadurez, otros por falta de conciencia, otros por dejadez. A veces también ni nos preocupamos de estudiar, de leer la palabra de Dios, de escudriñarla, abandonamos nuestra oración, no asistimos a la Santa Misa, abandonamos los sacramentos, no caminamos en la iglesia. Entonces, pues también todo eso influye y va a dar el fruto de lo que somos, ¿verdad? Una tibieza, una mediocridad espiritual o caer en las tentaciones que ya vimos anteriormente. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, por eso les decía que los respetemos, ¿verdad? Y valoremos también su esfuerzo, porque así como nosotros, ellos también lo han hecho. Y Dios ha sido paciente con su pueblo. Bueno, viendo que los hermanos no había manera, los israelitas, de que asumieran esa conscientemente y maduramente, quiere decir, haciéndose responsable y provocando que las cosas sucedan en su vida y en su vida espiritual, entonces se mandó a los profetas a través del poder del Espíritu Santo, anunciando
que era necesario que llegara un Mesías rey para poder restaurar el espíritu con el que había dado la ley y que renovara y que hiciera una nueva alianza entre el pueblo de Israel y Dios. Y es ahí donde se presenta, empieza el plan de salvación de Dios a seguir funcionando y viene el precursor Juan el Bautista anunciando la cercanía del reino de Dios, y para poder accesar a eso había que convertirse. La conversión a la que nos ha invitado Juan el Bautista es la conversión del bautismo de agua, que se refería a regresar en el tiempo, a regresar al inicio del camino espiritual que estaba siguiendo el pueblo de Israel, regresar a las raíces de la ley de Dios. Y esa es la invitación que Juan el Bautista nos hizo, ¿verdad? Pero él estaba preparando el camino porque dijo, ya vendrá otro que es más grande que yo, ¿verdad? Y él es el que va a instaurar el reino de Dios, ¿verdad? A los primeros discípulos les dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esas palabras las repetimos en la Santa Misa. Y en ese momento nosotros estamos conscientes de que es el anuncio del precursor que fue enviado por Dios para anunciarnos la presencia del reino de Dios. Ya está entre nosotros. Entonces nos encontramos con que Jesús se hace presente ya cuando llega el momento y hace presente el reino de Dios. ¿Y cómo es que se hace presente? Pues el reino de Dios es Jesús. Ya lo vimos, es un descubrimiento maravilloso y Él nos revela al Padre en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el reino de Dios consiste en esa vida trinitaria en el corazón de la Santísima Trinidad. Para anunciar el reino de Dios es anunciar la vida de un hombre y de una mujer salvado por Cristo, redimido por Cristo, resucitado en Cristo, para que viva la comunión como la vive el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Bueno, ahí vamos. Esa es la catequesis de que hemos avanzado. Ahora el tema 3 nos dice que Jesús anuncia el reino de Dios, se hace presente el reino, pero no solamente llega y ahí está, ¿verdad? Aquí está el reino, ¿verdad? No, sino que Él anuncia el reino de Dios. Él anuncia la posibilidad que tiene el hombre y la posibilidad que tiene el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para poder restablecer esa nueva alianza con Dios, ¿verdad? Y accesar de nuevo a esa fidelidad del amor de Dios expresada en la ley que había sido tergiversada por los intereses personales de aquellos que estaban administrando la espiritualidad del pueblo de Israel. En el tema entonces, en ese tema anterior reflexionamos que yo también tengo que manifestar actitudes necesarias para acoger ese reino de Dios, y una de las actitudes es convertirme al reino de Dios. Dejar que el Señor me toque a través del abrazo que me da en Jesús y que eso transforme mi vida para que yo pueda acoger ese reino de Dios en mi vida y descubrir que ese reino se hace realidad en la presencia de Jesús. Esta noche veremos cómo Jesús centra su vida y su predicación en el anuncio del reino. Es tal la importancia de que nos encontremos nosotros con el reino, y es tanto el deseo que tiene Dios que nosotros nos encontremos con Él en el reino de Dios, que Jesús dedica su vida y su predicación para anunciar el reino de Dios. Y yo tengo que dar una respuesta a eso, ¿verdad? Primero, dejarme motivar por el Señor para tener el anhelo de recibir el reino de Dios. Cuando decimos el Padre Nuestro y en la noche que hemos rezado, decimos, venga a nosotros tu reino. Pero ese decir es un anhelo de recibir el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino, Señor. Desde lo más profundo de nuestro corazón, es el mayor de nuestros deseos. Hoy vamos a tratar de comprender que Jesús anunció el reino también a través de sus obras y de sus palabras. Y así como Jesús, anunciar el reino va a requerir de mí y de otras personas que nos comprometamos en la tarea también
de anunciarlo. Bueno, ese es el camino que esta noche vamos a recorrer. Ahora miren, hermanas, hoy lo vamos a hacer de manera diferente. Lo vamos a hacer a través de una historia. Vamos a ver la síntesis primero para que ustedes tengan esa referencia. ¿Verdad? Vámonos a la síntesis del tema 3, donde Jesús anuncia el reino de Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien. Bueno, en la síntesis podemos leer ahí que está en la parte de arriba el anuncio del reino de Dios. Y a la parte derecha, con una flecha con punteada, dice, es el objeto principal de la misión de Jesús. Eso ya estamos conscientes, ¿verdad? Para anunciar el reino de Dios, pues Jesús se lo propone como un objetivo principal de su vida. Bueno, entonces después vemos otros 4 cuadritos que van a manifestarnos las acciones que se tienen que tomar para anunciar el reino de Dios. Y entonces vemos que la primera es, se proclama, dice, con hechos y palabras. Ok, ¿verdad? Cuando leemos esto, veamos a Jesús. Y entonces dice, Jesús proclama con hechos y con palabras. El segundo cuadrito dice, llega a diferentes ambientes. Jesús llegó a diferentes ambientes y sigue llegando. Requiere colaboradores y testigos de la resurrección. Jesús invita y llama a colaboradores y testigos de su resurrección. Y pide una respuesta de los oyentes. Y pide una respuesta a ese llamado que nos ha hecho para ser testigos de él y anunciadores de su reino. En ese requiere colaboradores, dice, en la palabra de Dios encontramos que inicialmente fueron los 12 apóstoles, posteriormente ya caminando en esos 3 años de apostolado y misión, pues se han unido 72 discípulos y también muchas mujeres, así como ustedes, hermanos. Bendito sea Dios. Cuando dice pide respuesta en los oyentes, pues está pidiendo algo que nosotros tenemos que responder, algo que requiere de cada uno de nosotros. ¿Y qué requiere cada uno de nosotros para que ese reino podamos nosotros acogerlo? Pues dice convertirnos. Pero esa conversión, ¿sabe usted qué significa? Pues convertirse quiere decir creer. Ahí es la segunda palabra que está ahí. Para yo poder convertirme en otra persona, en un hombre nuevo, una mujer nueva, yo tengo que creer que Jesús me puede transformar. Y también tengo que poner de mi parte, esforzándome para dejar que Jesús me transforme. Perfecto. Todas estas 4 acciones, proclamar, llegar a diferentes ambientes, requerir de colaboradores y de testigos de la resurrección de Jesús y la respuesta que debemos darle creyendo en él, ¿verdad? Con todos esos actos, entonces nosotros ya podemos anunciar el reino y es una llamada para toda persona, ¿verdad? Que nadie se quede con los brazos cruzados porque tenemos mucho trabajo que realizar. Bueno, está fácil este tema, ¿verdad? Muy fácil porque es algo que ya hemos visto y vivido. Por eso he decidido que vamos a leer las citas bíblicas que nos ponen de guía para tener esa referencia en la palabra de Dios. Y voy a entrar a una historia que va a impactar sus vidas, como ha impactado la mía. Pongamos entonces atención. La primera cita que nos presenta la iglesia es San Lucas 4:43. Y entonces él les dijo, dice, o sea, Jesús nos dice, también en las demás ciudades debo anunciar la buena noticia de Dios, porque para esto he sido enviado. Muy bien. A las demás ciudades, a todos lados, hermanos. Lucas 8:1-2. Después de esto, Jesús caminaba por pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Los 12 iban con él y también algunas mujeres, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanas. Usted sabe que en los evangelios hacen diferencia entre hombres y mujeres y es algo importantísimo. ¿Sabe? Porque en el tiempo de Jesús, la manera en que la mujer era reconocida
no era reconocida. Incluso, pues, no entraba entre las estadísticas. Cuando Jesús dice que le dio de comida a 5,000 personas, esos son los hombres. Solo los hombres se contaban, ni las mujeres ni los niños. Entonces, es muy importante cuando los evangelios hacen esa diferenciación, porque ya no es invisible la mujer como lo era en el tiempo de Jesús y aún en muchas de las culturas orientales, ¿verdad? Usted sabe, la mujer no solo en su manera de vestir, sino también en su manera de vivir, ¿verdad? Son invisibles. No tienen voz, no tienen voto, no tienen decisión. Tienen que obedecer y hacer lo que se les ordena. Y se les tiene como esclavas domésticas, ¿verdad? Y esclavas sexuales también. Porque las culturas, ¿verdad?, que no han conocido la libertad cristiana que viene en Jesús, no han logrado llegar a la madurez y a la conciencia de reconocer a la mujer como un ser humano integral, hija de Dios, a la que se debe respetar. Entonces, por eso nosotros nos debe alegrar cuando se menciona a las mujeres en el Evangelio, porque el Señor no quiso nunca que la mujer quedara invisible en el plan de salvación de Dios. Los 12 iban con él y también algunas mujeres. Y no es nada despectivo esto. Ellas también acompañaban a los apóstoles y acompañaban a Jesús. Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena noticia del reino y sanaba las enfermedades y dolencias del pueblo. O sea que se manifestaba el reino con hechos y con palabras. Enseñaba y sanaba enfermedades y dolencias del pueblo. Bueno, lindas las citas bíblicas. Usted no se preocupe si no vamos a utilizar mucho hoy el manual en cuanto a parafrasear los aspectos que dice ahí. Ya va a saber usted por qué al finalizar la historia que le voy a contar, para usted va a ser mucho más fácil descubrir la esencia de la enseñanza que tiene Jesús para nosotros esta noche. Para eso voy a iniciar contándole, hermanas, la historia de una hija espiritual que yo he tenido en mi camino de discípulo misionero de Jesús. En mi desarrollo como discípulo, así como están ustedes recibiendo catequesis específicas, yo también he recibido muchas catequesis de muchas personas, con grandes maestros que me envió el Señor, que era Jesús el que me enseñaba a través de ellos. Y dentro de ese trabajo que Él ha hecho conmigo de formación, pues también me incluyó en un ministerio de misiones. El ministerio de misiones de la parroquia a la que yo pertenecía era un ministerio que se formó precisamente con la camada de discípulos de Jesús que íbamos que la comunidad iba preparando para desarrollarlos como servidores. Y ahí fue donde nació el Ministerio de Misiones, por gracia de Dios. Y yo fui uno de los fundadores de ese ministerio en esa comunidad. Pero yo era discípulo. Yo no era el maestro. Yo estaba aprendiendo así como ustedes están hoy escuchando la catequesis. Y entonces yo tenía a mi coordinador, que ya era una persona de mucha experiencia, del cual yo lo bendigo y me pongo en comunicación con él frecuentemente para que me siga dando esa dirección espiritual. Y lo quiero en Jesús. Pues él nos enseñó. Él era misionero así de pura cepa. Y entonces él nos enseñó a misionar. Y entonces salíamos al interior de la República, fíjese, a tener experiencias de misión con comunidades de la Renovación Carismática Católica y algunas comunidades parroquiales que habían nacido por la gracia del Espíritu Santo, pero no estaban tan cercanas a la iglesia, y nuestra tarea era atraerlos a la iglesia para que actuaran y funcionaran según el magisterio de la iglesia, y que estaban sujetas al sacerdote, al párroco y al obispo. Entonces esa era nuestra labor. Entonces para eso íbamos a
a dar retiros y catequesis a estos lugares del interior de la República. Pues ya avanzando en este proceso, ya siendo un poquito yo más experimentado, ¿verdad? Me llama una monjita, Sor Fátima, y me dice, mire, hermano Carlitos, ¿qué tal está? Bien, gracias a Dios, hermana. ¿En qué puedo servirle? Mire, me dieron su número. Fíjese que necesitamos que nos vengan a dar un retiro de seminario de vida en el espíritu a esta población. Y me dieron la población, ¿verdad? Y le dije, bueno, con mucho gusto, hermana, pues mire, también tenemos que ponernos de acuerdo, a ver cuántos misioneros vamos, qué capacidad tienen para hospedarnos, ¿verdad? Los alimentos. Nosotros cubrimos todos los gastos, pero necesitamos tener ya un lugar a donde ir a dar. Lo podemos hacer. Les cuesta mucho a la gente llegar. Ay, mire, hermano, dice que la gente a veces sale a las 4 de la mañana, 3 de la mañana para llegar a las 8 al lugar del retiro. Se vienen a pie de la montaña. Ay, gloria a Dios, digo yo, pues bueno, entonces para que hagamos lo mejor en un solo día, para que los hermanos puedan recibir la bendición de Dios y se puedan retornar a su casa a buen tiempo o al día siguiente a las 4 de la mañana. Bueno, para no cansarlas, nos pusimos de acuerdo, nos fuimos de misión, se eligió en oración un equipo de esposos que me acompañaron con sus esposas y yo, y nos fuimos a este pueblo, lindo, lindo pueblo, hermano, precioso, así como los pueblitos nuestros de Guatemala. Un poco alejado, pero miren, la comunidad muy, muy amorosa, nos acogieron, Sor Fátima todo lo tenía preparado ahí en el convento, en el salón parroquial nos reunimos, ahí se impartió el retiro, el sacerdote ofició la misa y fue una bendición. Y estando ahí, se nos presentaron, fíjese que nosotros fuimos a predicar el reino de Dios. Nosotros llevamos la enseñanza de Jesús. Llevamos el amor y la misericordia de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros anunciamos el reino de Dios con palabras, hermanos, con palabras. Llegó al final del retiro y hubo la efusión del Espíritu Santo. Y miren, hermanos y hermanas, estas personas que venían cansadas, agobiadas, necesitadas de Dios porque nunca habían tenido la oportunidad de estar en un retiro similar, acogieron la efusión del Espíritu Santo y recibieron lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, que es una lluvia de gracia que da el Espíritu Santo a aquella persona que con humildad, con sencillez, se reconoce pecador y necesitado de la presencia de Dios. Y entonces, hermanos, hermanas, el Espíritu Santo inundó esa asamblea y mire, ya empezaron a darse testimonios. Hay personas llorando, personas con una paz enorme, personas que descansan en el Espíritu, ¿verdad? Que les da una especie de somnolencia, ¿verdad? Y a veces caen al piso, pero sin escándalo, sin violencia, todo en paz, todo en armonía. Mire, una presencia del Espíritu Santo y testimonios, hermanos, y empiezan a dar los testimonios de sanación de enfermos. Gloria a Dios, decíamos nosotros, y nosotros trajimos la palabra. Pero cuando uno lleva el anuncio del reino de Dios y las personas lo acogen en su corazón con esa sencillez, el Espíritu Santo obra en ellos. Y la sanación que Jesús ofrece para sus discípulos y discípulas que lleven el reino de Dios es que van a sanar a los enfermos y van a expulsar a los demonios. Eso es algo real, hermanas. Yo le estoy contando una experiencia del Espíritu que he vivido. Y nosotros maravillados viendo eso, sabiendo que nosotros no llevábamos nada, pues nosotros en nuestra pequeñez y pecado, ¿qué vamos a llevar? Pues llevábamos a Jesús. Entonces, anunciar el reino de Dios en Jesús es llevar a Jesús para que Él haga el trabajo espiritual. Pero yo también tengo que estar preparado. Por eso es que requiere una respuesta de mí. Y requiere, hermanas, lo que nos pidió en la enseñanza pasada, que nos fuéramos a confesar. Sí,
porque Él quiere que seamos un canal de gracia limpio y puro, para que su gracia pueda fluir con toda libertad a través de nosotros y el Señor pueda llegar y sanar y hacer la tarea del anuncio del reino, hacer que el reino se manifieste inmediatamente en la misericordia de Dios a esos hermanos, a esas hermanas que nosotros no conocíamos. Y que nos miraban, hermanas, nos miraban como que fuéramos santos. No, hermana, ¿cómo va a ser eso? Ellos nos miraban como santos. Y nosotros más chingados todavía, ¿verdad? ¿Qué santos vamos a ser? Porque el reino de Dios así actúa. Ese es el reino de Dios del que estamos hablando, hermanos. Es un reino que abraza y que acoge a toda persona, no importando quién sea, de dónde venga, cómo sea, si tiene o no tiene, si tiene poder o no, si sabe o no sabe, no importa. Simplemente ese corazón dispuesto y sencillo, el Señor abraza y llena de ese misterio trinitario. Y entonces ahí es donde suceden todos los hechos, como pasó con Jesús. Y entonces se hace vida el reino de Dios en esas personas. Bueno, pasó todo, una gran alegría. Sor Fátima estaba llena de Dios, agradecidísima. Nos atendieron con rica comida, teníamos donde dormir. Y bueno, y al día siguiente nos despedimos y regresamos a la capital. Pero eso fue en un fin de semana ese trabajo de misión. Y el lunes estábamos de nuevo haciendo nuestra tarea normal. A las 3 semanas de este retiro, me llama de nuevo Sor Fátima, dice: Carlitos, mi hermano Carlitos, fíjese que aquí todo está, mire, lleno del poder del Espíritu Santo. Pero quiero pedirle un favor, fíjese que una de nuestras hijitas aquí del pueblo está ahorita ahí en el hospital de Rey Arandi. Le detectaron cáncer. Y entonces ahí está. ¿Podría usted ir con sus misioneros a orar por ella allá al hospital? Yo estoy segura que con la oración de fe que ustedes realizan, ella va a sanar. Ay, hermana, le dije con mucho gusto. Pero ahorita pues son las 8 de la noche. Le dije, pues voy a ir y voy a ver quién me puede acompañar. Y entonces invité a mi mamá, fíjese, porque mi mamá también era del Ministerio de Misiones. Yo tuve esa bendición que juntos recibimos todas las enseñanzas. Y llegamos al Herrera y Arandi. No llegamos así rápido, pero nos tardamos porque estaba lloviznando y nos fuimos orando en el camino. Cuando llegamos, encuentro yo al papá que estaba sentado en la cama de la enferma, y esta enferma se llama Carmencita, ¿verdad? Entonces llegamos, nos presentamos y le explicamos al papá qué era lo que queríamos hacer. Nos acogieron y dijeron: vengan, ustedes son en Yaza y Sor Fátima, pasen adelante. Bueno, y hicimos todo, la oración para los enfermos, que las que tienen ese ministerio saben exactamente cómo se realiza. Pues se lee palabra de Dios, se conversa con las personas y se hace la oración. Bueno, hicimos la oración, ¿verdad? Y todo, y se quedaron muy en paz, muy tranquilos, y pidiéndole a Dios pues de que todo se resolviera. No sabían cuándo iban a salir, pero decidimos de que ellos nos avisaban si era necesario volver a regresar. Bueno, al día siguiente me llama Sor Fátima diciéndome que ya la jovencita estaba ya en el pueblo, que estaban muy agradecidos y que había tenido una recuperación inmediata. Santo Dios, dije, ¿qué es lo que pasó? Ay, Señor, gracias, ¿verdad? Esa es una maravilla. Y yo fui a dar testimonio allá a la comunidad y alabamos a Dios y le dimos gracias a Dios porque el reino de Dios se había manifestado en una sanación de una niña y una jovencita. Bueno, todos felices, y pasó el tiempo cuando recibo a los 2 meses otra llamada de Sor Fátima y me dice: mira, Carlito, fíjese que Carmencita ha regresado al hospital, tuvo una recaída. Ay, no puede ser. Ay, santo Dios. Ay, Señor. Bueno, Sor Fátima, voy a ir a orar de nuevo por ella.
En esa ocasión no pude llevar a mi mamá, no tenía quien acompañarme, entonces me fui solo en mi vehículo. Otra vez estaba lloviendo de noche. Y en el carro, hermanas, empecé a preguntarle al Señor. Dije, mira, Señor, pero ¿qué le voy a decir yo a ese padre? Que no se escuchó la oración que hicimos, que él no quiso sanarla. ¿Qué le voy a decir? Y a ella, ¿cómo la voy a animar, Señor? Yo no sé qué decir. ¿Cómo se siente el papá de ella? Ay, Señor, no, ayúdame porque hazme comprender. Eh, Dime qué es que hacer porque la verdad es que el problema es tuyo, Señor. El asunto es tuyo. Yo te pedí, hice lo que querías, pero la verdad es que no. La respuesta no fue la que esperábamos. Entonces, pues explícame. Por favor, ayúdame, Señor. No va a creer, hermana, que en ese mismo instante yo veo a una enferma en un hospital, en una cama en mi mente. Y cuando le veo la cara, era mi hija de la misma edad de Carmencita, que estaba en el hospital con cáncer. Y, mi hermana, yo no sé cómo llegué manejando. No, Señor, le dije, no, ¿cómo es eso? Santo Dios, Señor, explica, ayúdame, no puede ser. Qué terrible. Esto es horrible, Señor, ayúdame. No, mi hija. ¿Y cómo puedo ayudarla? ¿Y qué puedo sentir? ¿Qué le voy a decir? Ay, Señor. Y mire, me fui orando todo el camino hasta llegar al hospital. No quería entrar. No quería entrar. Estaba todo tocado en el corazón, lloroso, desanimado, vencido. Bueno, Señor, pero si me trajiste para acá es porque yo tengo algo que hacer. Y mire, pues le pedí al Señor que me ayudara y dije, pues ahí que se haga tu voluntad. Y salí del carro y me fui a la cama. Me dejaron entrar ahí en el hospital. Y me encuentro, miren, me encuentro al papá al lado de la cama riéndose y la hija brincando en la cama del hospital, jugando. Y yo iba todo compungido, con los ojos llorosos y mi corazón en la mano. Y al verlo, me miran y me dicen, hermano Carlito, bienvenido. Qué bueno que se dejó venir. Gracias a Dios. Viene a hacer oración con nosotros. Pues, sí, ¿verdad? Sí, claro. Por supuesto que vengo a hacer oración, ¿verdad? Pero mire, el que estaba desanimado era yo, hermanas. Porque el Señor me hizo sentir el dolor del padre y el sufrimiento de la hija. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Donde nuestro corazón es el corazón de Jesús. Donde Jesús nos hace sentir y vivir la experiencia del prójimo y nos conduce a hacerlo íntimo y a llevarlo a nuestro corazón y descubrir que yo no puedo hacer nada. Pero Jesús sí. Y Jesús había llegado antes que yo. Él siempre va antes que nosotros. Y había llegado de alegría a ese padre y a esa hija, que había recibido su tratamiento y que ya tenía salida al día siguiente. Y yo recibí la animación de ellos, de Jesús en ellos. Y entonces yo todo cabizbajo y meditabundo ahí, mire, hermano, ¿verdad? Y ellos felices y alegres y dando gloria a Dios. Y entonces hice mi oración y orando, el Señor me fue guiando. Dale gracias al Señor por ayudarme a comprender el dolor
la necesidad del hermano, de la hermana. Bueno, nos despedimos y me dijeron, hermano Carlitos, fíjese que queremos pedirle un favor. ¿Será posible que usted con los misioneros lleguen a visitarnos? Nosotros los recibimos allá. Ay, le dije, pues déjenme ver, ¿verdad? Yo, con gusto. Voy a hablar con las hermanas y los hermanos que me acompañan y programemos el viaje. Ay, sí, va a ser una bendición. Bueno, para no cansar las hermanas, se organizó el viaje. Y en este ínterin en el que se organizó y fuimos, Carmencita empeoró. Y ya no podía salir de su casa. Entonces, Sor Fátima me llama y me dice, hermano Carlitos, si van a venir, vengan ya. Bueno, llamé a algunos hermanos de las comunidades que atendía y se apuntaron y fuimos. Fuimos a dar ese servicio. Fuimos llamados. ¿A qué creen que fuimos llamados, hermanas? A llevar el reino de Dios. Tú también vas a ser llamada a esa tarea, hermano. Así que por eso te cuento esto. Eso es llevar el anuncio del reino de Dios. Tal vez la misión no sea ir a otro departamento, a un pueblito lejano. Tal vez la misión es la vecina que tienes a la par. Yo sé que ustedes han ayudado a algunas vecinas ahí, han sido buenas vecinas y han llegado el anuncio del reino de Dios, y no solo con palabras, sino también con hechos. Yo lo sé, porque los testimonios, pues, se comparten. Porque el Señor, a través del testimonio de mujeres como ustedes, mujeres puras, santas, buenas e inocentes, que creen en Jesús y tienen el reino de Dios en su corazón, cuando actúan, se sabe, porque por sus frutos las va a conocer el Señor. Pues mire, yo iba acompañado de mujeres piadosas, de hombres de fe, y llegamos, hermanos, a orar ahí por Carmencita, y Dios nos dio la oportunidad de orar en su casa. Y fíjese que las casas de esta familia en el pueblo, pues en la parte de arriba, que es en un primer nivel, ahí estaba la sala. Y había unas gradas para bajar a otro nivel, en donde estaba el comedor, la cocina, y otras graditas donde estaban los dormitorios. Entonces, en el dormitorio de la jovencita, de Carmencita, estaba ella ya en su dormitorio cuidándola, Sor Fátima. Sor Fátima, una mujer consagrada, pero miren, hermanas, que hoy es un ejemplo para todas ustedes, así como lo es para mí. Qué admirable servicio de una madre le dio a Carmencita, a la mamá de Carmencita, al papá, a las hermanas, a los hermanos. Una madre espiritual, llena de Dios y de su amor. Prudente, escuchando, hablando poquito, orando, siempre fortaleciendo, siempre consolando. Bueno, iniciamos la oración, hermanas, en la sala de arriba. Y fíjese que como ahí en los pueblos, pues ahí hay un poco de calor, se dejan abiertas las puertas y empezó a llegar el pueblo. Y entonces hicimos un círculo con los misioneros y el círculo se iba ampliando y ampliando y ampliando hasta que se hicieron 2 círculos, después 3 círculos en esa salita. Después ya no ocupó la gente y se quedó afuera. Y nosotros intercediendo al Señor por Carmencita, que estaba pasando esa agonía. Una jovencita de 21 años. Y, ay, hermanos, una presencia de Dios, una manifestación del Espíritu Santo, una manifestación del reino de Dios, hombres y mujeres orándole al Señor, llenos del Espíritu Santo, desconocidos, intercediendo por la enfermita.
para que se hiciera la voluntad de Dios. Era tan fuerte la oración que pasa una señora que era prostituta y se pone en medio del grupo y se inclina en el suelo, llora y dice: me arrepiento, Señor, perdóname, a partir de hoy yo ya no voy a cometer los pecados que estoy cometiendo. Y mire, el grupo seguía orando, ¿verdad? Seguíamos orando. Y entonces otro hombre se arrodilla, un alcohólico: yo también te entrego mi alcohol, Señor. Y mire, así 2 o 3 personas se doblaron ahí ante la comunidad que estaba orando. Cayeron de rodillas ante la gracia que se estaba manifestando de Dios. Terminó la oración, despedimos a las personas porque Carmencita tenía que descansar. Y me dice Sor Fátima, hermano Carlitos, vamos a orar con Carmencita y despídase de ella porque ha llegado el momento. Ay, santo Dios. Ya parece entonces ella era mi hija espiritual. Mi hija espiritual. Y abracé al papá, pero ya lo abracé con el abrazo de Jesús. No con mi debilidad que llevaba en el vehículo sin tener palabras que decirle, sino que con las palabras de Jesús, con el Espíritu de Jesús, confortándolo, fortaleciéndolo, sosteniéndolo, como papá. La mamá, las hermanas, los hermanos, a todos abrazados ahí. Y bajé a la habitación ahí con Sor Fátima, oramos. Me despedí de ella, de besito. Me hablamos, porque estaba consciente. Habían estado rezando el Santo Rosario, preparándose. Y me dijo Sor Fátima con los ojos: ya es hora, Carlos. Bueno, me retiro. Y Sor Fátima me cuenta después, estaban sus padres ahí, le dijo: bueno, Carmencita, le dijo, amada hija, ha llegado el momento del encuentro con Jesús resucitado. Ya. Bueno, ya había llegado Carmencita a la aceptación de partir a la casa del Padre, dado pues el trabajo espiritual que hizo su madre espiritual, Sor Fátima. ¿Y qué quieres hacer?, le dijo Sor Fátima. Y le dijo: yo quiero cantar. Yo quiero cantar. Y entonces empezó a cantar con la monjita, ¿verdad? El canto ese de: entre tus manos, Señor. Toma mis manos. Toma mi vida, Señor. Es toda tuya. Tuya soy, Señor. Ese se llama el canto. Tuya soy, Señor. Toma mis manos, te pido. Toma mi alma, te entrego. Toma mi vida. Es tuya, mi Señor. Y cantando tuya soy, cerró sus ojos y partió a la casa del Padre. Nuestra Carmencita. Esa es la enseñanza de hoy. Eso es lo que estamos aprendiendo. Cómo Jesús entregó su vida
para llevar el reino. Y entonces, ¿qué quiere de nosotros? Que tú y yo llevemos el reino. Que tú y yo como Carmencita colaboremos para hacer presente el reino de Dios. Fíjese que por ella hubo conversiones. Ella en su sufrimiento, entregándoselo al Señor por las almas de los pecadores, hubo conversiones. Fue una excelente discípula misionera de Jesús. Ella llevó el reino de Dios a todos, incluyéndome, y ahora a ustedes. Predicando a Jesús, predicando el amor de Dios, predicando la paz de Jesús. Y el tema de hoy es, hoy encontraré cómo Jesús centró su vida y su predicación en el anuncio del reino, hermanas. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a entregar nuestra vida, nuestra predicación, nuestras oraciones, nuestros esfuerzos espirituales para vencer las tentaciones, nuestros esfuerzos para mantenernos en la gracia de Dios, nuestra humildad y humillación para ir a depositar nuestros pecados ante el Señor para que nos utilice como medios de su gracia y que lleve ese reino de Dios a aquellas personas a las que ella sabe que nosotros vamos a ir a visitar? Ella sabía con quién yo me iba a encontrar. Ella sabía a quién iba a anunciar el reino de Dios. Ella sabía. Cuando yo me estaba preparando, yo no lo sabía, como tú no lo sabes todavía. Pero hoy quiere que lo sepas. No estamos adquiriendo un simple conocimiento. Estamos encontrándonos con Jesús, misionero, y que anuncia la llegada del reino. Primero al corazón de las personas, en donde nosotros tenemos que llevarlo, pero no podemos llevarlo si no está en nuestro corazón. Hoy tenemos que apropiarnos de esa motivación que Jesús nos hace y nos dice: yo quiero que vayas a hacer eso. Yo ya sé a quién vas a ir a visitar. Yo ya sé a quién vas a ser hija o hijo espiritual, o hermana o hermano espiritual, o de quién vas a ser hija o espiritual. Porque nos va a enviar a abuelitos, nos va a enviar a papás, nos va a enviar a hermanos, hermanas, nos va a enviar a hijos, nos va a enviar a nietos. Y dependiendo de nuestras edades y nuestras relaciones, así serán nuestros padres espirituales, nuestras hermanas espirituales, y así como en mi caso, por mi edad, mi hijita espiritual, Carmencita. Y por medio de ella, yo aprendí en qué consiste anunciar el reino de Dios. ¿En qué consiste la preparación que Dios está haciendo en mi vida, en mi corazón, para darme la santidad de vida, para que yo lleve al Espíritu Santo, para que yo lleve el corazón de Jesús, ese corazón de la discípula misionera de Madre Mónica, que no mira ningún obstáculo, ese corazón de Sor Fátima, el corazón de Sor Fátima, que fue la madre espiritual para toda la familia. Yo fui invitado a ver el fruto de la madre de Sor Fátima. Que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga, Sor Fátima. Y que Dios la bendiga a cada una de ustedes, hermanas, por la misión que van a cumplir con excelencia. Porque yo estoy seguro que el Señor por eso las está preparando. Como me sigue preparando a mí. Finalizamos con esto, hermanas. Miren, Carmencita, tenemos mucho que hablar todavía de ella. Era que no solo se quedó en eso, pasaron muchas cosas. Le voy a seguir contando en la próxima catequesis. Vamos a avanzar un poco en el parafraseo de lo que el Señor nos ha puesto para seguir la línea de la enseñanza que Jesús nos ha establecido. Pero en la próxima enseñanza vamos a encontrarnos. ¿De dónde viene ese amor que Jesús plantea? Y esa fuerza del amor de Dios para
presentar el reino de Dios. Y vamos a encontrarnos con el Abba, el papito de Jesús, que es nuestro papito. Y vamos a encontrar cómo, a través de Carmencita, vamos a comprender bien estos dos temas de nuestra catequesis. Que Dios bendiga a la familia de Carmencita. Que Dios bendiga a los hermanos y hermanas que se dejaron convertir por Jesús a través de Carmencita. Que Dios bendiga a Sor Fátima por su testimonio de vida como discípula y misionera de Jesús. Y que Dios nos bendiga a todos nosotros y que a través de Carmencita, que intercede por nosotros esta noche, este domingo recibamos una nueva unción del Espíritu Santo en Pentecostés. Y que a partir de este domingo, todos nosotros seamos transformados por el encuentro con el reino de Dios, que es Jesús, en el amor del Padre, que es el Espíritu Santo, y en el corazón del Padre. Oremos, hermanas. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados y sentadas ante los pies de Jesús y Virgencita María. Gracias por la enseñanza recibida, no la esperábamos, Señor. Qué belleza, qué profundidad. Haz que nosotros tengamos ese corazón para descubrir la necesidad del padre o la madre que sufre, o de la hija o del hijo que sufre, o del enfermo o de la enferma, del abuelito, la abuelita, o los hermanos, las hermanas, los hijos, las hijas, los nietos, las nietas. Haznos ver, Señor, esa necesidad de nuestros hermanos, de nuestros prójimos, no importando si los conocemos o no, y permite que seamos, los llevemos a nuestro corazón, los hagamos nuestros hermanos, los llevemos a la intimidad de nuestro corazón, y desde ahí los depositemos en tu sagrado corazón, como hemos depositado también a Carmencita y a su familia y a Sor Fátima y a todos sus seres amados. También, Padre, deseamos esta noche decirte que te amamos como nuestro Abba, nuestro papito, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente en el Espíritu Santo. Y te damos gracias porque manifiestas tu amor misericordioso en nosotros y transformas nuestros corazones para poder anunciar tu reino de amor y misericordia en compañía de Virgen Santísima y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Gracias por escuchar, hermanas. Ha sido un gusto compartir con ustedes.